Capítulo 8. Desvanecimiento. Yarmin no podía esperar para tomar la carta que le entregó Brian, y bajó la cabeza para leer el contenido. Papá. No sé si pueden leer esta carta, ahora hay un lío afuera, hay disparos y explosiones constantes, y todas las noticias informan que los pacientes se están amotinando en la ciudad. Todo esto me hace sentir muy perturbado. Pero afortunadamente no vivo en la ciudad. Decidí a Angelina a Dallas para llevar a cabo a su padre. Si ves esta carta, por favor ven a Dallas a buscarme lo antes posible, deseando volver a verte. Tu hija, June. Al ver lo anterior, y sabiendo dónde iba su hija, Yarmin dejó escapar un suspiro de alivio y se sintió mucho más relajado. Puso la carta en su mochila y les dijo a los dos niños frente a él: ahora Austin ya ha caído. Cuando llegué, las personas infectadas sobre el puente se estaban mudando aquí. Pronto será inseguro aquí. Planeo ir a Dallas, ¿quieren estar juntos? Para esta invitación, Brian se quedó en silencio por un momento. Miró a Sarah, que también estaba en silencio en la cama, dudó un momento, luego sacudió la cabeza y dijo: lo siento, el padre y el tío de Sarah aún no han sido encontrados, necesitamos encontrarlos. ¿Puaz? En cuanto a esta respuesta, obviamente se esperaba a Yarmin. Solo suspiró levemente y no dijo nada. Sacó un bolígrafo de sus brazos y escribió una dirección en un papel a su lado, en las manos de Brian. Aquí es donde voy, sí, quiero decir sí, no los encuentras. Ven y encuéntrame aquí. Después de decir eso, Yarmin se detuvo aquí, reconoció la escopeta que tenía a su lado, volvió a frotar la cabecita de Sarah, se despidió y luego se dio la vuelta y bajó las escaleras para irse de aquí. Ding ding ding. Al escuchar los pasos que bajaban las escaleras, Brian miró fijamente la nota en su mano y dijo en voz baja: gracias. Después de que Yarmin se fue, Brian también tenía sus propios planes para el plan de hoy. Las piernas de Sarah todavía estaban en el periodo de recuperación y no podían hacer ejercicio vigoroso, lo que le imposibilitaba alejarse demasiado de esta área. Brian sacó 2 latas de su mochila y desayunó. Pensó por un momento y se le ocurrió una manera. Como no puede salir a buscar a alguien, puede dejar que Joel y los demás vengan a él. Cerca de la casa hay un denso bosque, donde recogió mucha leña seca, la apiló y la encendió con un encendedor. El fuego quemaba madera seca, y la espesa oscuridad flotaba en el aire, que era particularmente deslumbrante cuando se veía desde la distancia. Mirando su obra maestra, Brian asintió con satisfacción. Después de hacer todo esto, no se quedó de brazos cruzados y comenzó a todos los suministros disponibles en la casa. Poniendo todos los suministros disponibles en la mesa de la sala de estar, llevó a Sarah abajo y le dio un bolígrafo y papel para contar cosas y cantidades. Luego, Brian caminó hacia el cuarto de servicio afuera. Cuando encontré la lámpara de queroseno anoche, vio la caja de herramientas y la pila de tablas de madera adentro. Recordó que Yarmin dijo que el grupo de logros del puente se movía en esa dirección y no sabía cuándo podrían llegar Joel y Tommy, por lo que era mejor sellar las ventanas y fortalecer la casa. Del otro lado, el puente kilométrico de la carretera. La situación de la batalla de anoche fue extremadamente trágica. Cientos de cadáveres se amontonaron en el puente, todo el puente estaba manchado de sangre y había un fuerte olor a sangre. El puesto de control de cuarentena ha estado vacío durante mucho tiempo. Obviamente, los soldados del ejército no pueden resistir la avalancha de personas infectadas y optaron por evacuar. En una pendiente alta no muy lejos, a través del telescopio, Joel vio que cientos de personas infectadas continuaban avanzando por el puente, y parecía que se dirigían hacia la siguiente ciudad. Pero no estaba de humor para prestar atención a estas cosas en este momento. Siguió moviendo el telescopio para escanear el área cerca del puente, sintiéndose extremadamente ansioso y exhausto. Después de que él y Tommy se deshicieran de las personas infectadas anoche, se dirigieron hacia el puente, pero a la vuelta de la esquina se escucharon fuertes disparos y explosiones, y desde la distancia vieron una gran cantidad de personas infectadas. Aunque sabía que era peligroso, lo discutió con Tommy y sintió que si Brian vio la situación aquí, definitivamente elegiría no seguir acercándose, sino que encontraría un lugar cercano para esconderse. Entonces, centrados en el puesto de control,
Siguieron el puente alrededor del puente en busca de las huellas de los dos niños. Pero el sonido de la explosión proveniente de la dirección del puente atrajo la atención de todas las personas infectadas alrededor, varias veces. Casi fueron descubiertos por las personas infectadas, e incluso casi fueron alcanzados por las balas barridas por los soldados. Pero no hubo más remedio que evacuar temporalmente. No eligieron buscar hasta que las tropas en el puesto de control se retiraron. Ahora han estado buscando durante casi una noche. Maldita sea, ¿a dónde fueron todos ustedes? En ese momento, Joel escuchó el sonido de caminar detrás de él, giró la cabeza y descubrió que era su hermano menor, Tommy, y llevaba a un hombre en coma. ¿No estás buscando por ahí? ¿Quién es? Espera. Tommy primero habló para evitar que su hermano siguiera hablando, luego puso al hombre sobre sus hombros en el suelo, sacó una cuerda de su cintura y ató las manos del hombre detrás de él, luego sacó un documento de su bolsillo, mirando hacia él. Dijo, me di cuenta accidentalmente de él cuando estaba buscando allí. Se escapó del puesto de control. Era un civil. Debería ser una persona que no tuvo tiempo de evacuar anoche. Buscamos durante tanto tiempo y no pudimos. Brian y los demás podrían haber sido encontrados por estos bastardos. Al escuchar lo que dijo su hermano, Joel también pensó que era muy posible. Tomó la tetera a su lado y tomó un sorbo, y luego la roció en la cara del hombre con un pop. Después de ser rociado con agua, el hombre se despertó instantáneamente, abrió los ojos de repente, vio a dos hombres extraños parados frente a él, sintió que sus manos estaban atadas y dijo con horror, ¿tú? ¿Quién eres y por qué arrestarme? Al ver que el hombre estaba despierto, Joel sacó su pistola, se agachó y miró directamente a los ojos del hombre, y dijo, anoche, atrapaste a dos niños, un niño y una niña, ambos de 13 años. La niña sufrió un dolor en su pierna derecha. Herido, será mejor que seas honesto con mi respuesta, o la bala en mi pistola abra un agujero en tu cuerpo. Mirando el cañón del arma apuntando a su cabeza, los ojos del hombre se llenaron de miedo. No podía escuchar lo que decía la otra parte, temblando por todas partes, suplicando clemencia. Yo no sé nada, solo soy un grabador, por favor, Pero antes de que pudiera terminar de hablar, Joel, que no tenía intención de escuchar sus tonterías, se puso de pie y pisó la rodilla del otro. Desde que el soldado les disparó anoche, ha estado extremadamente disgustado con estos malditos tipos. Si no fuera por estas personas, él y su hija no se habrían separado, por lo que, naturalmente, no mostró piedad con los hombres. Volviendo a agacharse, mirando el rostro sonrojado del hombre por el dolor, Joel sacó una foto de él y su hija Sara, la puso frente al hombre y dijo, te preguntaré por última vez, ¿has visto esta, chica? El hombre ahora es completamente honesto, soportó el dolor de la rodilla y dijo con dolor, yo, realmente no lo he visto, estuve registrando datos anoche, realmente no lo sé. Pero luego el hombre pareció haber grabado algo importante, y rápidamente continuó. No. Pero anoche buscamos y rescatamos a docenas de ciudadanos sobrevivientes cerca del puente antes de que los concluyentes nos atacaran, y los escoltamos al campo de cuarentena de Houston según lo requerido, y las personas que buscas probablemente estar allí. ¿Tonterías? La respuesta del hombre golpeó el punto dolorido de Joel, lo agarró del cuello y rugió. Si realmente estás buscando sobrevivientes, ¿por qué nos disparaste anoche? ¿Qué? La pregunta de Joel descubrió al hombre, lo vio decir con incredulidad, imposible, la tarea que recibimos es obviamente buscar y rescatar a los sobrevivientes y los escoltamos hasta el campo de aislamiento para la gestión centralizada. Al esto, Joel y Tommy escucharon, quedaron atónitos. Al principio pensaron que la orden de los militares era eliminar a todos los sobrevivientes y personas infectadas, pero ahora parece que las cosas son diferentes a lo que imaginaban. Se miraron el uno al otro y de repente les vino a la mente una terrible conjetura. Parecían haber roto accidentalmente una terrible conspiración. El hombre mostró también la clave. Siguió luchando y retorciendo su cuerpo y le dijo a Joel, debes dejarme ir, y este asunto debe ser informado de inmediato, de lo contrario morirán más personas inocentes. Cállate, Joel solo sintió que su mente estaba en caos, se puso de pie y llevó a Tommy a un lado y le preguntó a la otra parte qué esperaban.
¿Qué haremos con él ahora? Déjalo ir. Y la respuesta de Tommy fue extremadamente directa. Pudo ver que lo que dijo el hombre debería ser cierto. Joel, este asunto no tiene nada que ver conmigo. Mi objetivo principal ahora es encontrar a Sarah. En cuanto a este asunto, deja que esta persona tenga dolor de cabeza. Bueno. Joel bajó la cabeza y reflexionó un momento sobre la propuesta de Tommy y asintió con la cabeza. Se dio la vuelta y arrojó una daga frente al hombre y dijo, no te mataré, puedes encontrar la manera de irte solo. Después de hablar, dieron media vuelta y se dirigieron hacia el pueblo con Tommy, que está a más de 200 kilómetros de Houston. Tienen que encontrar un automóvil. Pero solo 10 minutos después de que dieron la vuelta y se fueron, no. Muy lejos de donde estaban ahora, un humo negro salió lentamente del bosque. Capítulo 9. Elegir irse. Se informa que una bacteria llamada Cordyceps unilateralis, o CBI, para abreviar, se está propagando rápidamente por todo el mundo. La región sur ahora ha sido completamente ocupada y una gran cantidad de pacientes infectados han comenzado a aparecer en el este y el oeste. La Organización Mundial de la Salud, junto con las élites de los equipos médicos de varios países, está haciendo todo lo posible para vencer a la bacteria CBI, y se espera que produzca vacunas relacionadas el próximo año. El gobierno estableció con urgencia, Agencia Federal de Socorro en casos de desastre, equipada con el escáner de infecciones, recientemente desarrollado, hará todo lo posible para salvar a todos los compatriotas atrapados en el área infectada y también detectará todos los infectados por el escáner para que estén en cuarentena. Hay una gran cantidad de manifestantes en las calles de todas las ciudades. Condenan la política del gobierno de aislar la epidemia, necesitan democracia, libertad. Brian se sentó en el sofá, su mano izquierda seguía cambiando los canales de la radio, y el bolígrafo en su mano seguía escribiendo rápidamente en el papel, registrando toda la información que escuchaba. Había pasado una semana entera desde que estalló la plaga, y él y Sarah también habían estado aquí por una semana entera. Joel y Tommy no aparecieron de principio a fin. Después de que Sarah se recuperó de las piernas, buscaron en todas las áreas cercanas al puente, e incluso recorrieron todo el camino por sus lugares separados, pero no encontraron a nadie. Gradualmente, aprendieron a aceptar la realidad de que la persona que buscaban nunca volvería a aparecer. Barton, ten cuidado. Sarah, atrapa la pelota. Al escuchar la fiesta desde afuera, Brian dejó el bolígrafo en su mano, cerró el cuaderno, se puso de pie, atravesó la puerta y miró hacia afuera. La señal que enviaron, aunque no atrajo a Joel y Tommy, atrajo a dos familias sobrevivientes cercanas que estaban huyendo. Las tres figuras jugaban imprudentemente en el césped fuera de la casa, y la pelota de fútbol se pasaba de un lado a otro entre sus pies. Había un fuego en el borde del lago con una olla de hierro encima. Se levantó un ligero humo. Dos mujeres estaban ocupadas a su lado. Brian podía oler el olor a pescado que salía de la olla desde la distancia. En el exterior de la casa, un hombre blanco de mediana edad estaba afilando un tronco largo con un cuchillo para hacer una estaca y luego, clavando la estaca en un hoyo que se había cavado para hacer una cerca. En la parte superior del cuarto de servicio junto a él estaba parado un hombre negro. Sostenía una pistola y miraba atentamente la situación circundante. Durante el periodo, los dos conversaron. El hombre blanco, llamado Kenneth, llegó al día siguiente con su esposa, Katy, y su hija de 10 años, Angela. El hombre negro llamado Taylor, él y su esposa Yvette llegaron aquí solo después de ser perseguidos por los infectados, y el niño negro Barton, que jugaba en el césped, era su hijo. Aunque todos se reunieron para informar al grupo para mantenerse calientes, a medida que aumentaba el número de personas, había una gran carga de alimentos. Afortunadamente, su residencia estaba cerca del lago y podían obtener alimentos pescando. Recientemente, también formaron un equipo y fueron a la ciudad a recolectar suministros varias veces. De lo contrario, ahora deberían preocuparse por llenar sus estómagos. Mirando a Sarah jugando con Barton y Angela, Brian sonrió levemente. Afortunadamente, estos dos niños jugaban con ella, de lo contrario, Sarah aún podría estar inmersa en el dolor de perder a sus seres queridos.
Luego se apoyó en la puerta y comenzó a pensar seriamente en su próximo destino. Aunque todo aquí parece tan cómodo por el momento, como la persona que buscaba ya no está, no tiene por qué quedarse aquí. No quiero quedarme en este lugar peligroso para siempre. En particular, la reciente anormalidad en el cuerpo de la persona infectada lo hizo sentir un poco incómodo. Descubrió que en la cabeza de algunas personas infectadas comenzaron a crecer bultos rojos y blancos muy extraños, pero el número era pequeño. De la transmisión de radio, se enteró de que esto es algo derivado de los nutrientes en el cuerpo humano después de que el virus invade el cuerpo humano, esporas de hongos. El que Brian ha visto más, la mitad de su cabeza estará erosionada por esta espora de hongos. Este tipo de mutación es muy extraña. En su opinión, incluso puede tener un cierto grado de evolución, razón por la cual lo hace no querer estar aquí. Esa es una de las razones para irse. Al salir de aquí, actualmente solo tiene dos opciones para elegir. La primera es ir a Dallas a buscar a Yarmin. Brian todavía guarda la nota que dejó el anciano, pero de lo que no puede estar seguro es si la otra parte realmente puede acogerlos. Después de todo, se puede decir que Dallas es un desastre ahora. Incluso si Yarmin está dispuesto a acogerlos, ¿lo estarán su hija y su yerno? La segunda forma es ir a Washington a buscar a sus padres. Aunque Brian se ha mostrado reacio a enfrentarlos por el cuerpo de su hijo, no hay duda de que este es un lugar excelente. Lo único que le dio dolor de cabeza a Brian fue que la distancia no era demasiado grande. Estimó aproximadamente que tendría que ser cerca de 2,000 kilómetros. Oh, vamos a dar un paso a paso. ¿En qué estás pensando? Justo cuando Brian estaba inmerso en sus propios pensamientos, de repente escuchó a alguien hablando a su lado. Levantó la vista y resultó que Sarah se acercó a él en algún momento y estaba un poco preocupada mirándolo. Te he estado viendo solo aturdido durante los últimos 2 días. ¿Pasa algo? Después de un momento de silencio, Brian caminó hacia la puerta, luego miró a Sarah, palmeó el asiento junto a él y le indicó que se sentara y hablara. Cuando la niña se sentó, miró a las personas a su alrededor y se aseguró de que nadie pudiera escucharlos, y luego dijo, me voy a ir. Pero quién sabía que Sarah no mostró demasiada sorpresa, solo dijo con calma, está bien, ¿cuándo nos iremos? ¿Sabes lo que voy a decir? Al escuchar el tono plano de Sarah, Brian giró la cabeza para mirar el rostro tranquilo de la otra parte y preguntó sorprendido. Sarah asintió. De hecho, ya había notado que la mente de Brian no estaba aquí en absoluto. Vio que la otra parte estaba prestando atención a la información de afuera todos los días, y también estaba almacenando algo de comida que era fácil de transportar y conservar. Conscientemente o no, desde entonces, ella sabía que la otra parte se iría de aquí tarde o temprano. No esperaba que me conocieras muy bien. Brian arqueó las cejas, se recostó en el pilar, tomó suavemente la mano de Sarah y dijo, ¿quieres estar juntos? Por supuesto, iré a donde tú vayas. Por la noche, cuando todos estaban sentados alrededor de la olla de hierro bebiendo la fragante sopa de pescado, Brian se puso de pie y anunció que él y Sarah se iban. ¿Por qué quieres irte? No estamos bien aquí. Al escuchar que Brian dijo que se iría de aquí, Tyler pareció muy desconcertado. Estaba muy satisfecho con el entorno de vida actual. Sabía que el mundo exterior debía ser muy caótico. Incluso en la ciudad, podría no ser mejor que aquí. Es mejor, al menos aquí no te harán daño los infectados mientras no hagas mucho ruido. Tyler, no lo digas. Después de todo, todavía necesitan encontrar el paradero de sus familiares. ¿Debemos expresar nuestro entendimiento? En ese momento, el hombre blanco Kenneth también habló, al contrario de Tyler. Obviamente esperaba que los dos pudieran irse de aquí, así que en lugar de decir algo para detenerlo, impidió que el hombre negro quisiera seguir guardando palabras. Siempre sintió que Brian y Sarah eran una carga, y que no tenían otro uso que consumir su poca comida. En su opinión, incluso la última vez que salió a recolectar suministros, también era crédito suyo y de Tyler. Y lo que más insatisfecho a Kenneth fue que sabía que había un rifle de asalto en la habitación de Brian. Sintió que esta arma debía ser entregada a él para proteger la seguridad de todos, pero cuando la pidió en ese momento se negó a entregarle el arma, así que cuando supo que la otra parte se iba, tampoco lo detuvo, sino que puso los ojos en blanco y pensó en otra cosa en su mente torcida.
En cuanto a los pensamientos de Kenneth, Tyler en realidad sabía todo, porque escuchó a la otra parte quejarse en secreto de que había 2 personas redundantes en el campamento más de una vez, pero en realidad estuvo de acuerdo con los pensamientos de Kenneth en su corazón, dudó. Por un momento. Preguntó, ¿cuándo te vas a ir? ¿Ya decidiste a dónde ir? Iremos al pueblo mañana para recoger algunos suministros, y luego pasaremos la noche en el pueblo. Si va bien, saldremos pasado mañana. En cuanto a dónde ir. Debería ser Dallas. Brian fingió no darse cuenta de los pensamientos de los dos que habían sido escritos en su rostro, y dijo con una sonrisa, pero se burló, que era otra razón por la que no quería quedarse aquí. Si continúa quedándose en el equipo, tarde o temprano surgirán problemas. Al escuchar que iban a pasar la noche en la ciudad, los ojos de Kenneth se iluminaron de repente, se sentó de repente y se palmeó el pecho con una mirada de lealtad y dijo, es demasiado peligroso para ustedes dos ir a la ciudad, así que estaré contigo mañana. Vamos juntos, te despediré y regresaré. Mirando a Kenneth con una media sonrisa, Brian no se negó y dijo, entonces te molestaré, Kenneth. Luego miró a Angela y Barton, que se resistían a rodear a Sarah cuando supieron que estaban a punto de irse. Tomó el plato de sopa de pescado y dijo, date prisa y bébete la sopa, o estará fría más tarde. Cuando todos escucharon esto, tomaron sus tazones y bebieron la sopa de pescado en sus respectivos tazones en silencio. Casey y Beth no hablaron de principio a fin. No es malo tener 2 niños inútiles en el equipo para dividir el alimento. Capítulo 10. Resolución de problemas. Al día siguiente. Brian y Sarah salieron de la cabaña junto al lago donde se habían estado quedando durante mucho tiempo con sus mochilas. Angela y Barton agitaron los brazos de mala gana en la cerca detrás de ellos y se despidieron de ellos en voz alta. Kenneth caminó junto a ellos y miró el rifle de asalto que Brian colgaba del hombro, con un destello de codicia en sus ojos. De hecho, hay una tienda de armas en la ciudad, pero hubo una explosión el día que estalló la plaga, y todas las armas y municiones fueron destruidas. Si no, no tendría envidia del rifle en la mano de Brian. Jeje, este tipo realmente no es de ese tipo. Mirando la mirada codiciosa en el rostro de Kenneth, Brian se burló por dentro, sabiendo que la otra parte debía estar tratando de aprovechar esta oportunidad para quitarle su rifle de asalto. Pero no lo rompió, solo pensó que tendría que enseñarle a este tipo una lección profunda después de un tiempo, y hacerle saber el final de la codicia. Después de caminar un rato, los tres pasaron el puente donde se amontonaban los cadáveres. En este momento, todo el puente ya se había convertido en un caldo de cultivo para los hongos. Los hongos usaron los cadáveres para cultivar gérmenes y los bultos de bacterias. Estaban adheridos a los cadáveres en el puente. La extensión de la misma se ve extremadamente repugnante desde la distancia. A las afueras del pueblo. Brian sacó un mapa de la ciudad dibujado a mano de sus brazos, con pequeños cuadrados dibujados en él, y cada cuadrado estaba escrito con la categoría de la ubicación en la ciudad. En este momento, la mayoría de los cuadrados con las palabras supermercados y restaurantes en el mapa tienen una cruz roja, marcada con un bolígrafo rojo, lo que significa que el lugar ha sido saqueado o destruido por una explosión en un desastre. Mientras sus dedos se movían continuamente en el mapa, Brian dijo, la población de la ciudad en sí no es grande, por lo que no hay muchos supermercados ni tiendas de conveniencia. Además, los sobrevivientes que aún están vivos deben estar recolectando suministros, por lo que el interior me temo que los suministros se están acabando. Moviendo los dedos sobre el mapa, se detuvo lentamente en un área desconocida en las afueras del norte de la ciudad. Reflexionó y dijo, sé que hay un almacén cerca, que solía usarse para almacenar materiales de construcción. Hay un área pequeña en busca de comida a la que podamos ir y obtener lo que queremos, y sucede que hay un camino que va directo a Dallas. ¿Qué? Kenneth miró hacia el lugar donde Brian señalaba con tus ojos de loco. Debes saber que están ubicados en la periferia sur del pueblo. Si quieres ir al norte, tendrás que atravesar todo el pueblo, dijo insatisfecho. Es broma, ¿sabes lo peligroso que es esto y cómo se puede colocar comida en el lugar donde se almacenan los materiales de construcción? Brian, escúchame, debe haber algunas sobras en la tienda de conveniencia que registramos la última vez. Debería ser suficiente para comer ahora, es más seguro volver aquí e ir a Dallas.
Pero Brian negó con la cabeza y rechazó despiadadamente la sugerencia de Kenneth, diciendo, «No, debemos ir allí». «¿Tú?» Kenneth miró con enojo al niño molesto frente a él, aunque realmente quería ese rifle de asalto. No quería perder la vida por eso. Así que decidió no disfrazarse más. Originalmente, quería dejar que los dos diablitos fueran porteadores una vez, y después de recolectar la comida, tomaría sus armas de fuego y comida. Ahora parece que no hay necesidad de esto. Levantó la pistola directamente a la cabeza de Brian y dijo, «Pequeño niño, no me importa si eres realmente estúpido o falso, sé que eres muy inteligente y me temo que has adivinado mis pensamientos antes de decir que te irías». ¿Empezaste tan temprano? Pero quién sabía que Brian no estaba asustado. En cambio, una sonrisa apareció en la comisura de su boca. Levantó las manos y dijo, «Pensé que al menos esperarías hasta que hayamos recogido la comida». «Deja de decir tonterías». Mirando a Brian, que no era cobarde frente a él. Kenneth de repente se sintió un poco incómodo, pero cuando miró la pistola, se sintió mucho más aliviado. «No importa cuáles sean tus campanas y silbatos, te derribé de un tiro, entonces, ¿qué estás poniendo aquí?». Mostró una sonrisa cruel y siniestra y dijo, «Entrega tu rifle, es mejor no jugar ningún truco. Por el hecho de que me ayudes, no necesito matarte». Tan pronto como los hombres lo dijeron, Kenneth de repente se dio cuenta de que debería haber otra persona a su lado. No había forma de que Sarah fuera una niña y se portaba muy bien los días de semana. Hizo caso omiso. De repente miró donde estaba Sarah originalmente, pero descubrió que la otra parte ya no estaba allí. Dijo en secreto que no era bueno. Estaba a punto de apretar el gatillo y tratar con Brian primero, cuando de repente escuchó una ráfaga de viento. Detrás de él, sintiendo un dolor en la parte posterior de mi cabeza, instantáneamente perdió el conocimiento. Con el golpe de Kenneth cayó al suelo, Sarah levantó el pulgar hacia arriba, sosteniendo un palo de madera frente a él. Cuando Sarah lo vio, solo sonrió levemente, arrojó el palo a un lado, pateó al hombre inconsciente y dijo, «No esperaba que adivinaras, este tipo realmente quiere tu arma». No me prestó atención. Pero luego preguntó con algunas dudas, «¿No tienes miedo de que falle? ¿Él acaba de dispararnos y matarnos a todos?». «No importa». Caminando frente a Kenneth, Brian se agachó para recoger la pistola que sostenía, sacó el cargador e hizo un gesto hacia Sarah, y dijo en broma, «Ya descargué las balas en su pistola, así que este viaje es solo para practicar su coraje. No sea que haga un escándalo cuando se encuentre con una persona infectada en el futuro». Sarah dijo de nuevo, «Entonces, ¿qué debo hacer con este tipo?». Brian reflexionó un momento, luego miró a Sarah con seriedad y dijo, «Mi idea es dejar que lo mates. Definitivamente nos encontraremos con este tipo de cosas a menudo en el futuro, así que ahora es suficiente para dejarte vivir sin peligro. Acostúmbrate a la situación de antemano, pero...». Giró la cabeza, miró en dirección a la cabaña junto al lago y continuó, «Pero él es el padre de Angela. Si ese niño pierde a su padre, será muy difícil para él sobrevivir. Te conozco a ti y a ella. La relación no es mal, así que no te obligaré, tú decides qué hacer». Después de hablar, Brian sacó una bala de su bolsillo, la metió en el cargador, tiró del cañón hacia atrás, metió la pistola en la mano de Sarah y luego caminó hacia la ciudad sin mirar atrás. «Te espero en el hueco de la entrada del bar». Con la mirada perdida en la figura de Brian que desaparecía, Sarah miró el arma que tenía en la mano y se quedó en silencio por un momento. Pero luego respiró hondo y levantó el arma hacia Kenneth, que yacía en el suelo. ¡Bum! Dentro del pueblo. El sol abrasador brillaba en las calles en ruinas, y en menos de una semana, esta ciudad que alguna vez fue animada se había vuelto completamente silenciosa. Solo había personas infectadas dispersas deambulando por la calle. La mayoría de las personas infectadas se quedaron estupefactas, con las rodillas dobladas, las manos cubriendo ligeramente sus cabezas, como si estuvieran luchando ferozmente por algo, y parecían extremadamente dolorosos. En ese momento, dos figuras ingresaron al pueblo desde el sur, se movieron a lo largo de las afueras del pueblo donde había pocas personas infectadas y no se detuvieron hasta que el camino que tenían delante quedó bloqueado por casas derrumbadas.
Vamos, descansemos en esta casa y veamos si puedes rodearla más tarde. Mirando el camino bloqueado frente a él, Brian suspiró y llevó a Sarah al patio de la puerta de al lado. La puerta no estaba cerrada con llave, y había una persona infectada parada en el mismo lugar y luchando. Sin pensar, Brian sacó una daga y se coló detrás de ella, acabando con su dolor. Después de resolver la amenaza, los dos buscaron las cosas que podrían usarse en la casa y luego descansaron en el sofá de la sala. Sarah, recostada en el sofá, no pudo contener su curiosidad y preguntó: «Todavía no entiendo por qué tenemos que correr un riesgo tan grande para encontrar algo de comida. Hay tantas casas aquí, así que debería haber suficiente». «Está bien, déjame mostrarte». Al ver la carita curiosa de Sarah, Brian no pudo evitar estirar la mano y pellizcarla. Luego sacó una hoja de mensajes de su mochila, la puso en la mano del otro y dijo: «Esta es la última vez que estuve en el centro de la ciudad. Lo vi por accidente. Lo verás cuando lo veas». Con curiosidad tomó el papel del mensaje. Sarah miró el contenido en él. «Maldita sea, ¿dónde has estado, Morris? Es un desastre ahí afuera. Si ves este mensaje, apúrate a donde nos escondimos la última vez, justo al norte de la fábrica Fair Steel. No te esperaré demasiado, no me verás cuando llegues, lo siento. Necesitas escapar solo, te dejaré algunos suministros y un auto, no te preocupes, cerraré el auto, nadie se irá, contraseña es 7736. Las llaves del auto y los suministros están en el compartimento oscuro debajo del escritorio, recuerda no morir. Buena suerte, Ford». «Está bien, no te emociones tanto». Mirando la pequeña boca de Sarah que se abría gradualmente, Brian tomó el papel de su mano de una manera divertida y lo volvió a guardar en la mochila. Cuando volvió en sí, Sarah miró a Brian con incredulidad y dijo: «¿Por eso te atreves a salir así? Resultó ser un plan». «¿Estás diciendo tonterías?». Al escuchar la exclamación de la otra parte, Brian puso los ojos en blanco, luego se acercó a Sarah con una expresión de curiosidad y dijo: «También me gustaría saber qué le hiciste a ese tal Kenneth». Capítulo 11. Evolución de los infectados. ¿Qué? Al escuchar la repentina pregunta de Brian, la expresión de Sarah cambió ligeramente, y después de un rato, dijo suavemente: «Yo, lo dejé ir». Encogiéndose de hombros, a Brian no le importó demasiado. De hecho, ya había adivinado el resultado. Miró el reloj colgado en la pared, se levantó del sofá y dijo: «Vamos, es hora de irnos». Saliendo por la puerta del otro lado de la casa, los dos fueron directamente a la casa opuesta. Brian solo observó la ruta desde el dormitorio en el segundo piso. El camino aquí estaba básicamente bloqueado, por lo que solo podía ver si podía rodar por las ventanas del lado de la casa del oponente. Como de costumbre, todavía buscan las cosas disponibles. Después de todo, no saben lo que sucederá en el camino. Es necesario recolectar más cosas útiles. Al abrir la ventana de la casa de al lado, apareció una gran grieta en el suelo frente a ellos dos. Debería ser el sótano de alguna familia. Puede ser debido a la explosión, por lo que toda la superficie superior salió volando. Mirando la grieta, estaba llena de bultos rojos formados por hongos, y el aire se volvió amarillo verdoso, pero el sótano tenía solo menos de 5 metros de ancho. No había personas infectadas y había un hombre en el lado opuesto. Una de las ventanas está abierta, y lleva menos de 5 segundos pasar por el sótano desde allí. «¿Qué debo hacer? ¿Quieres entrar?». Mirando este lugar obviamente peligroso, Sarah preguntó con incertidumbre. «No, hay un problema con el aire a primera vista. Aunque no sabemos si esos gérmenes pueden infectarse a través del aire, no podemos correr este riesgo». Sacudiendo la cabeza, Brian rechazó la forma de entrar al sótano y miró hacia otros lugares. El lado izquierdo estaba bloqueado, y el lado derecho era el pasaje que conducía a la calle principal. Ahora que todas las personas infectadas están en la calle, esta calle definitivamente no está permitido. Después de irse, miró por la ventana que estaba detrás de él, pensando si debería regresar y encontrar una nueva manera. «Bueno, podemos subir allí». Justo cuando Brian estaba tratando de encontrar otra ruta, Sarah a su lado miró hacia un edificio de apartamentos de 2 pisos frente a ella.
Mirando en la dirección del dedo de Sarah, Brian observó la altura del corredor en el segundo piso. Calculó visualmente que tenía unos 3 metros de altura. Sus ojos se iluminaron y dijo: recuerdo que debería haber una escalera plegable en la casa. No sé si es lo suficientemente alto, así que probemos primero. Después de regresar a la casa de donde vino, después de un tiempo, sacó una pequeña escalera de más de 1 metro de altura de un cuarto de servicio. Está hecho, ten cuidado. Extendiendo el final de las escaleras fuera de la ventana, Brian le indicó a Sarah que tuviera cuidado. Si falla y cae al suelo, definitivamente atraerá la atención de las personas infectadas. Cercanas. Levantó con éxito las escaleras hacia el exterior, y luego también dio la vuelta y colocó las escaleras por separado en la pared. ¿Cómo es que es tan corto? Al ver que la altura obviamente aún estaba muy lejos, Brian se rascó la cabeza. Luego pensó en subir las escaleras, sentarse a horcajadas en el asiento en el medio de las escaleras, y luego verificó visualmente la altura restante y asintió a Sasha abajo. Una ola, dijo, vamos, si me pisas el hombro, deberías poder subir. Luego atas la cuerda a la barandilla y yo treparé por la cuerda. Sarah escuchó sin dudar. Subió las escaleras, tomó la mano extendida de Brian y subió. Cuando se pisaron los hombros, sus ojos miraron hacia abajo sin darse cuenta e inmediatamente sintió que algunos estaban mareados y un poco inestables. Sarah, no mires hacia abajo. Al sentir que las piernas de la niña comenzaron a temblar, Brian supo que ella debía estar mirando hacia abajo. Agarró las piernas de Sarah, apoyó su cuerpo y rápidamente le recordó: respira hondo, ajusta tus emociones, y no tengas miedo de que yo te apoye. ¡Guau! La voz de Brian fue como un refuerzo, dándole a Sarah un coraje incomparable. Respiró hondo, estabilizó sus emociones, levantó la cabeza y miró hacia arriba, se apoyó en el pasamanos en el borde, empujó las manos contra la pared 2 veces y logró subir. Pero tan pronto como subió, vio a una persona infectada de espaldas a ella no muy lejos del pasillo. Esta escena asombrosa hizo que la desprevenida casi gritara de horror. Rápidamente se cubrió la boca con la mano izquierda, y Sarah solo reprimió el grito. Al mismo tiempo, extendió la mano derecha y la sacudió desesperadamente de un lado a otro, recordándole a Brian que no gritara para no molestar a la persona infectada. Enfrente de él. Al ver esto, Brian abajo entendió que podría haber personas infectadas arriba, por lo que solo esperó en silencio, sin atreverse a hacer un sonido. Después de esperar un rato, al ver que la persona infectada no tenía ningún cambio, Sarah en secreto respiró aliviada, se quitó la mochila con cuidado, sacó la cuerda por dentro y fijó un extremo de la cuerda mientras observaba el movimiento de la persona infectada en el reposabrazos. Agarrando la cuerda lanzada desde arriba, Brian se levantó y pisó el punto más alto de las escaleras, y subió fácilmente. Girando suavemente hacia el pasillo, Brian miró a la persona infectada que estaba parada al frente, sacó su daga y estaba a punto de avanzar para resolver la amenaza, pero una pequeña mano a su lado de repente se acercó para detenerlo. Confundido, miró a Sarah a su lado, quien sabía que la otra persona señalaba la daga en su mano, y luego susurró: esta vez, déjame ir. Mirando los ojos firmes de Sarah, Brian asintió y le entregó la daga en su mano a la otra parte. Todos necesitan crecer en este ambiente, por lo que no tenía idea de disuadirla, solo la siguió en silencio, manteniéndola a salvo. Sosteniendo la daga con fuerza, Sarah se acercó a la persona infectada. En este momento, su corazón estaba muy nervioso, pero ya no podía aceptar que era una persona que solo podía ser protegida por otros. Cuando ella esté en peligro, Brian lo protegerá. Si Brian está en peligro, ¿quién lo protegerá? Para que ella ya no pueda esconderse detrás, debe ponerse de pie y enfrentar estos peligros. Mirando a la persona infectada que obviamente era mucho más alta que ella, Sarah recordó la forma en que Brian manejó al otro lado, levantó el pie derecho y pateó la rodilla del otro lado con violencia. La persona infectada que fue sorprendida con la guardia baja cayó al suelo en un instante, y luego un brazo delgado apareció detrás de él, abrazando con fuerza su cuello, impidiendo que emitiera un sonido, y luego una daga afilada miró a tiempo. La máquina atravesó directamente, la persona infectada se resolvió en un momento. Increíble, increíble, Brian, que fue testigo de todo el proceso,
No pudo evitar elogiar las acciones de Sara de una sola vez. No esperaba que ocultaras tu fuerza, pero te subestimé. Está bien, se está haciendo tarde, date prisa. Mirando a Brian, Sara devolvió la daga a la mano de la otra parte y miró a la persona infectada que cayó al suelo, sintiéndose un poco engreída en su corazón. Espera, hay alguien allí. Justo cuando estaban a punto de seguir adelante, Brian vio de repente a una joven negra que salía de un restaurante diagonalmente opuesto, pero la mochila detrás de ella estaba arrugada. Obviamente, no encontró nada en ella y no consiguió la comida que quería. Justo cuando escondió su figura y se movió hacia la tienda de conveniencia opuesta, donde se había estado escondiendo, de repente apareció una persona infectada con la mitad de su cabeza cubierta por hongos en forma de hongo. La órbita del ojo crece y ha destruido por completo uno de ellos. Sus ojos. Inusualmente, esta persona infectada no rugió directamente y mordió al objetivo, sino que siguió furtivamente a la joven negra, aparentemente cerrando la distancia entre él y su presa. Entonces, ¿qué pasó con la persona infectada? Sara señaló a la persona infectada con una forma especial y preguntó con horror. Podía ver que esta persona infectada era obviamente diferente de las otras personas infectadas. Parece aún más extraño. De verdad. Brian miró a la persona infectada familiar con una cara fea. Esta era la persona infectada con la mayor cobertura de hongos que jamás había visto, y parecía que había completado la evolución y había entrado en la segunda etapa. Él sabe que su especulación es correcta. Con el tiempo, las bacterias en estas personas infectadas están transformando constantemente el cuerpo del huésped, haciéndolo más poderoso, para infectar a más presas y trabajar para las bacterias. Por otro lado, justo cuando la persona infectada evolucionada se acercó lo suficiente, de repente emitió un extraño grito, silbido, y corrió hacia la joven negra. Al mismo tiempo, el extraño grito también despertó a todas las personas cercanas. Quienes estaban quietos parecían haber recibido una señal y corrieron en la dirección del sonido con un rugido. Y la joven negra se dio la vuelta rápidamente después de escuchar los extraños gritos detrás de ella. Cuando vio a una persona infectada corriendo hacia ella, inmediatamente entró en pánico, pero también mató a muchas personas infectadas durante este periodo, por lo que respondió rápidamente. Su pistola y disparó a la cabeza de la persona infectada que se apresuró. La bala salió volando, golpeando la cabeza de la persona infectada sin sesgos, y todo el cuerpo se abrió de golpe en un instante, pero la persona infectada parecía estar bien y aún así corrió hacia la presa que tenía delante. Mirando a la persona infectada que aún estaba viva, la joven negra gritó de horror, se dio la vuelta sin dudarlo y quiso huir. Pero esta persona infectada evolucionada es obviamente más rápida que la persona infectada ordinaria, alcanzando a la joven negra en unos pocos pasos y arrojándola al suelo. ¡Ah! De repente, gritos estridentes resonaron en toda la cuadra, y los lamentos desesperados penetraron profundamente en los corazones de todos los sobrevivientes que se escondían cerca. Capítulo 12. Purga. Al ver una escena tan trágica, Sara enterró la cabeza en el hombro de Brian y no pudo soportar seguir mirando. En cuanto a Brian, recordó la escena de hace un momento con conmoción. Vio claramente que la bala había golpeado la cabeza de la persona infectada, pero la extraña bacteria en realidad bloqueó la bala. Destruyó, pero la naturaleza a prueba de balas todavía lo inquietaba. No mire el hecho de que la bacteria solo cubre la mitad de la cabeza, y si puede cubrir toda la cabeza o todo el cuerpo en el futuro. ¿Qué tipo de horror sería si se derivaran otras habilidades extrañas? Pensando en esto, Brian se dio cuenta de que no podía quedarse aquí por más tiempo. Aunque no era necesariamente mejor llegar a la ciudad, era mucho mejor que enfrentarse a estos monstruos aquí. Vamos, encontremos rápidamente el auto y salgamos de aquí. Diciendo eso, Brian palmeó a Sara en el hombro, luego levantó su pequeña mano y se apresuró hacia el norte de la ciudad. A solo unos cientos de kilómetros de la ciudad por la carretera, decenas de camiones armados del ejército circulan a alta velocidad, y el letrero frente al convoy dice, Austin está a 325 kilómetros de distancia. Detrás de cada camión había una docena de soldados completamente armados. Se recostaron en sus asientos y cerraron los ojos para descansar. Para la siguiente tarea, ajustaron su condición física y mental al mejor estado.
En un camión armado en medio del convoy, un soldado sentado en el copiloto vio una señal de paso y abrió una pequeña ventana de hierro detrás del automóvil conectado. En este momento, varias personas estaban sentadas alrededor de un mapa, discutiendo el próximo plan de acción, y le dijo a uno de los hombres de mediana edad con uniformes especiales de combate: «Señor, todavía falta medio día para el destino. Haga clic aquí si continúas a esa velocidad. Puedes llegar al pueblo más cercano a las 7 en punto». Está bien, ya veo. El hombre de mediana edad no levantó la cabeza después de escuchar esto y siguió mirando el mapa, pero asintió levemente, indicando que ya lo sabía. El soldado no dijo nada al verlo, volvió a cerrar la pequeña ventanilla de hierro, se recostó en el asiento del copiloto y siguió observando la situación en la carretera. En el compartimiento trasero, el hombre de mediana edad que vestía un uniforme de combate especial levantó la cabeza y miró a los soldados frente a él y dijo: «Está bien, estamos a punto de llegar a nuestro destino. Deberías haber entendido el plan de batalla justo ahora. Pero hay un punto muy importante que quiero que recuerdes. El éxito o el fracaso de esta misión está relacionado con la supervivencia del país, así que solo podemos tener éxito». «Sí, señor». Los pocos soldados sentados junto a ellos también se veían solemnes cuando lo escucharon, y obviamente entendieron que esta acción era de gran importancia, y sus ojos estaban llenos de resolución al unísono. Asintiendo con satisfacción, el hombre de mediana edad continuó: «Llegaremos a la ciudad en las afueras de Austin a las 7 en punto y nos instalaremos en el área exterior por una noche. Mañana por la mañana, liderarás a tus respectivos equipos, para despejar las calles a su vez, y las construiremos allí. Fortificaciones, usa esto como una fortaleza para despejar gradualmente». Hablando de esto, las palabras del hombre de mediana edad se detuvieron abruptamente. Luego de estar en silencio por un momento, emitió una orden que sorprendió a todos, solo para verlo decir: «Limpia a todos los sobrevivientes y personas infectadas indiscriminadamente». Al escuchar esto, varios capitanes quedaron atónitos, se miraron por un momento y hubo un breve silencio en el carruaje. «Sé lo que estás pensando». Al ver que la atmósfera estaba un poco mal, el hombre de mediana edad suspiró, le dio una palmada en el hombro a un capitán a su lado y dijo: «Nadie quiere hacer esto, pero espero que todos sepan que nuestro país está pasando por un momento sin precedentes y solo podemos resolver rápidamente las áreas infectadas, ya no podemos preocuparnos por las personas adentro». Después de un tiempo, el equipo se detuvo lentamente y reparó, y el capitán del carruaje se bajó del auto y regresó a su equipo para explicar el propósito de la operación. Al ver que no había nadie en el carruaje, el hombre de mediana edad se echó hacia atrás débilmente, con los asombrosos secretos que le contaron sus superiores antes de partir haciendo eco en su mente. «Esta vez, tu misión en Austin es aniquilar por completo a todos en la ciudad, pero tienes que dejar ir deliberadamente a algunos sobrevivientes y dejar que lleguen vivos al campo de aislamiento. Y luego haré los arreglos para que los reporteros expongan el asunto. Tú no tienes que mirarme así. Sé lo que estás pensando. Déjame decirte la verdad. Ha pasado casi medio mes desde el brote del virus, pero todavía no tenemos avances en el desarrollo de una vacuna. Pero ¿sabes que hasta ahora la infección, el número ha llegado a un número asombroso? No podemos esperar tan ciegamente a que salga una vacuna. Le hemos propuesto al Parlamento construir grandes cuarentenas en cada ciudad para mantener a nuestros ciudadanos lo más seguros posible. Pero, ¿qué están haciendo estos malditos burócratas para votar? Elecciones, así que tenemos que encontrar una manera por nosotros mismos. Hemos llegado a un consenso con los altos oficiales militares. Una vez que se exponga el plan de erradicación indiscriminada de las áreas infectadas, la Agencia Federal de Ayuda para Desastres y los militares tomarán medidas directamente para eliminar toda la burocracia y deje que los militares hagan la implementación efectiva. Es la única forma de salvar a nuestro país. ¿Usted entiende? Al recordar cada oración, el hombre de mediana edad estaba exhausto. Estos secretos lo estaban presionando y no podía respirar, pero no podía decirlo. Sabía que alguien debía estar observando cada uno de sus movimientos, así que solo yo puedo. Mantengo estas palabras y sigo diciéndome que es lo correcto para hacer, bien. Tarde. Las afueras del norte de la ciudad. Brian se paró en la parte superior de la cabina del guardia de seguridad, estiró la cabeza a través de la cerca de hierro y siguió mirando hacia adentro, hasta que le dolió el cuello.
Se retractó y descansó un rato, frotándose el cuello incómodo, se quejó, hice un error. ¿Cómo es que hay tantas fábricas aquí, y no hay señales? El fantasma sabe dónde está. Aunque dijo eso, Brian sabía que no había una fábrica de acero aquí. Obviamente, había algunos criminales escondidos o comerciando en los alrededores. La llamada fábrica de acero probablemente era solo un título. Entonces, ¿qué hacer? ¿Quieres ir a cada habitación para encontrarlo? Al escuchar las palabras de Brian, Sarah, que estaba parada debajo, también estaba un poco angustiada, miró alrededor de las fábricas de los alrededores, tratando de encontrar otras pistas para determinar qué fábrica estaban buscando. Pero después de buscar durante mucho tiempo, no pudo encontrar ninguna pista. Justo cuando estaba a punto de darse por vencida, sus ojos de repente recorrieron un lugar lleno de autos desguazados, y de repente se congeló allí, y luego se frotó los ojos. Incredulidad, luego lo señaló con entusiasmo y dijo, mira, aquí dice, Fel. Brian, que estaba parado arriba, lo escuchó y rápidamente miró hacia allí, pero después de mirar por mucho tiempo, no vio la palabra, Fel. Dijo con algunas dudas, ¿dónde está? ¿Por qué no vi eso? Está en ese letrero colgante, solo esos dos pequeños caracteres negros debajo de la planta de tratamiento de automóviles. Después de escuchar esto, Brian miró hacia allí nuevamente, y solo entonces vio a los dos pequeños personajes que pasaban desapercibidos. De repente suspiró, impresionante, ¿puedes ver esto? Así es, ni siquiera miras quién soy. Sarah obviamente aprovechó el cumplido de Brian, levantó su carita y le sonrió con orgullo. Luego, los dos caminaron hacia la planta de procesamiento de automóviles desechados. La puerta de la cerca no estaba cerrada, y los dos empujaron la puerta suavemente y entraron. Pero no encontraron el auto cerrado escrito en la carta afuera, los dos se miraron y entraron al edificio de la fábrica con la puerta cerrada. Pero cuando se acercaron, la gran pintura roja en la puerta los detuvo a los dos. Sarah miró las palabras y leyó lentamente, hay monstruos, no abras la puerta. Mirando las grandes letras rojas en la puerta, la cabeza de Brian se inclinó instantáneamente y no pudo evitar quejarse, maldita sea, cometí un error. Tengo mucho miedo de lo que viene. ¿Estamos jugando un juego? Al ver la apariencia de Brian, Sarah puso los ojos en blanco, lo apuñaló con el codo y dijo, está bien, no te quejes, date prisa y encuentra una solución. Mirando a la izquierda y a la derecha, Brian reflexionó un momento y le dijo a Sarah, la puerta no debe abrirse, no sabemos cuántas personas infectadas hay adentro, y si la puerta se abre precipitadamente, quién sabe, habrá escapes adentro. ¿Cuántas personas infectadas? Luego señaló a la izquierda y a la derecha y continuó. Caminemos primero por esta fábrica para ver si podemos encontrar otro lugar para entrar. Preste atención a la situación circundante y tenga cuidado de que haya otras personas infectadas cerca. Sí. Sarah asintió después de escuchar esto. Tomó una tubería de hierro al lado, se levantó y vio que Brian había caminado en la dirección correcta. El camino estaba cubierto de maleza y arbustos densos. Si hay personas infectadas escondidas será muy peligroso. En contraste, el camino de la izquierda parece muy espacioso. Parece que a menudo hay vehículos entrando y saliendo, y el piso de tierra está lleno de marcas de llantas. Sarah sabía que Brian estaba cuidando de ella deliberadamente, solo manténgalo en mente en silencio, y luego camine hacia la izquierda. Pero justo después de que los dos desaparecieron en las esquinas de la izquierda y la derecha, un rugido bajo de silbido de repente sonó dentro de la puerta originalmente pacífica. Capítulo 13. Registros. Mientras empujaba constantemente las malezas que bloqueaban el camino, Brian miró hacia arriba y observó toda la información en el costado del edificio de la fábrica, con la esperanza de encontrar un pasaje por el que pudiera entrar. Justo cuando estaba luchando por pasar por encima de una pila de obstáculos, algunos pequeños huecos en el borde de la fábrica junto al de repente llamaron su atención. Mientras se acercaba, Brian se puso en cuclillas y presionó la lámina de metal con el espacio. ¿Quién sabía que justo cuando ejercía fuerza, el lugar repentinamente se abolló, y la hoja de metal curvada reveló los espacios ocultos en el borde? Al ver esta situación,
las comisuras de su boca se torcieron ligeramente y se dijo a sí mismo, lo supuse bien, estos tipos realmente le abrieron el camino. De hecho, no es difícil de adivinar. En un lugar como este, donde hay una mezcla de dragones y serpientes, es común que ocurran tiroteos y conflictos. Nadie sabe lo que sucederá en el próximo segundo, por lo que estas personas a menudo se dejan solas. Una salida, especialmente este tipo de lugar con una base fija, es aún más imposible tener una sola entrada y salida. Brian miró hacia la ubicación aproximada donde estaba, y ya había llegado a la parte trasera del edificio de la fábrica. Retiró suavemente toda la pieza de hierro, luego se inclinó y miró adentro, y descubrió que había una oficina dentro, con un escritorio y una silla en el medio, y un sofá al lado de la puerta. Está aquí. Habiendo encontrado la entrada al edificio de la fábrica, Brian se levantó rápidamente y caminó rápidamente hacia el otro extremo del edificio de la fábrica. Iba a llamar a Sara y decirle que había encontrado la entrada. En el otro extremo, Sara caminaba lentamente por el espacioso camino con una barra de hierro en la mano, y también buscaba con seriedad la entrada a la fábrica. Pero descubrió que había advertencias escritas con pintura roja en la misma puerta, como «No abras la puerta», «Hay monstruos adentro», etc. Qué extraño, ¿quién escribió esto? Sara no se dio cuenta, mientras miraba fijamente la letra escarlata en el borde del edificio de la fábrica, al otro lado del auto abandonado detrás de ella. Una persona infectada se estaba levantando lentamente del suelo, cuando vio la presencia de una presa, rugió emocionado y corrió hacia la otra parte. El corazón de Sara se sobresaltó por el repentino movimiento detrás de ella. Claramente había comprobado la situación circundante en este momento. ¿Cómo podría haber una persona infectada detrás de ella? Esta escena de repente le recordó lo que le sucedió a la joven negra en la tienda de conveniencia, pensando que se había encontrado con la misma persona infectada, evolutiva. Darse cuenta de esto hizo que Sara sintiera un poco de miedo en su corazón. Sabía que no era el oponente de ese tipo de monstruo, pero no quería morir aquí, todavía quería seguir viviendo. La creencia en la supervivencia le permitió superar el miedo en su corazón, y de repente agitó la barra de hierro en su mano y la agitó detrás de ella sin girar la cabeza hacia atrás. Con un sonido, la barra de hierro simplemente golpeó su cabeza con fuerza. Pero la persona infectada simplemente se estanca por un tiempo, y luego se abalanza sobre él nuevamente. Aunque el golpe golpeó su cabeza, porque Sara es demasiado joven y su fuerza es demasiado limitada, no causó mucho daño. Pero esto también hizo que Sara, que se dio la vuelta, viera claramente que solo había una persona infectada común detrás de ella. Este descubrimiento la hizo sentir un poco aliviada. Aunque las personas infectadas comunes también son muy peligrosas, es mejor que el tipo de infección latente. El monstruo detrás de ti es fuerte. Al ver a la persona infectada que apareció de nuevo, Sara evitó hábilmente la mordedura del oponente y luego aprovechó la oportunidad para golpear la espalda del oponente con un palo pesado, pero solo lo retrasó por un tiempo y no le causó demasiado daño. Gran daño. La persona infectada se dio la vuelta de inmediato y saltó de nuevo, pero esta vez ella todavía la esquivó fácilmente y la golpeó en la cabeza con un palo pesado. Después de repetir esto varias veces, Sara descubrió que era cada vez más hábil para evitar el ataque del oponente. Esta vez la persona infectada está muy enojada. ¿Me estás tratando como una máquina para cepillar la experiencia? Cuanto más lo piensas, más enojado estás, y cuando lo ves rugir, tienes que abalanzarte de nuevo. ¿Qué? Pero justo cuando el infectado estaba a medio gritar, una daga brillante apareció de repente detrás de él y se clavó en su cabeza, causando que el rugido se detuviera repentinamente, y luego el infectado cayó al suelo débilmente, pero sus ojos todavía estaban mirando a la niña. Frente a él, como si hubiera una sensación de ojos inquietos. Brian sacó la daga, caminó rápidamente hacia Sara, la miró de un lado a otro y le preguntó con preocupación: ¿Cómo estás? ¿No estás herida? Estoy bien. Al ver la mirada preocupada de Brian en su rostro, Sara agitó la barra de hierro en su mano con una sonrisa y dijo con una sonrisa: Está bien, le acabo de enseñar una dura lección. Está bien, de todos modos, si vuelves a encontrarte con esta situación en el futuro, debes pedir ayuda, ¿sabes? Al ver a Sara todavía riéndose, Brian no sabía qué decirle,
por lo que solo pudo negar con la cabeza sin poder hacer nada. ¿De dónde vino este tipo? Al escuchar la pregunta de Brian, Sarah señaló la parte trasera del automóvil desguazado y dijo: debería estar detrás de ese automóvil. Estaba mirando esas palabras rojas, y de repente apareció este tipo detrás de mí. Después de terminar de hablar, también miró hacia atrás inconscientemente y miró hacia atrás. Aunque no lo mostró en su rostro, este incidente realmente la hizo sentir muy desconsolada. Al mismo tiempo, se advirtió en secreto que siempre debía prestar atención a la situación detrás de ella en el futuro. Siguiendo la dirección de sus dedos, Brian llegó a la parte trasera del vehículo abandonado y vio que había un cubo de pintura roja con un libro que no era demasiado grueso, huellas de manos y zapatos. Es obvio que la persona infectada solo ahora apareció desde aquí. Recogiendo el cuaderno en el cubo de pintura, Brian lo volteó con curiosidad, y Sarah, a su lado, se acercó apresuradamente y quiso echarle un vistazo cuando lo vio. El registro anterior es el diario escrito por la persona infectada durante su vida, pero parece haber sido escrito recientemente, por lo que el contenido anterior también es muy pequeño, pero Brian aún encontró información clave en él. 10 de septiembre de 2013. No pensé que tendría un diario también. He estado atrapado aquí durante 4 días. La comida es cada vez menor, pero estos monstruos todavía están por ahí, maldita sea. ¿No pueden quedarse en otro lugar? No puedo esperar más así, tengo que hacer algo, no hay muchos de ellos, tal vez debería tomar la iniciativa. 11 de septiembre de 2013. Jaja. Estos monstruos solo buscan a sus presas con los ojos, qué montón de idiotas, ni siquiera sé que los estoy acechando. Recuerdo que ese tipo en Ford le dejó un auto a su hermano Morris, jeje, ese tipo debe estar muerto si no apareció en tanto tiempo, y hasta Dios estaba de mi lado. Pero parece que hay algo muy extraño allí. La mitad de su cabeza está cubierta con hongos repugnantes, pero es bueno que el monstruo no tenga ojos, así que es mejor lidiar con ellos. Los juntaré mañana. Está todo resuelto. 12 de septiembre de 2013. Soy tan idiota. Ese monstruo ciego puede sentir mi ubicación por el sonido. Por suerte fui lo suficientemente rápido como para encerrarlos en el edificio de la fábrica, pero el monstruo me agarró, maldita sea. Usé pintura roja para escribir algunas advertencias en la puerta del edificio de la fábrica. Debería poder decirles a algunas personas que hay peligro adentro. Después de trabajar durante mucho tiempo, me siento un poco cansado. Descansa en el coche y lárgate de aquí. La última vez del diario fue anteayer. Obviamente, esta persona estaba infectada con gérmenes después de eso. Brian cerró el libro en silencio y giró la cabeza para mirar el edificio de la fábrica. Por lo que estaba escrito en el registro, debe haber personas infectadas evolutivas, y estas personas infectadas evolucionadas ya tienen un oído sensible, capaz de detectar la sutileza. Sonidos cercanos, ya no confíe simplemente en la vista para buscar objetivos. Aunque podría ser muy peligroso adentro, eso no le impidió continuar ingresando al edificio de la fábrica. Vamos, encontré un agujero allí, y puedo entrar allí. Con eso, guardó el tronco en su mano, agitó su mano y condujo a Sarah hacia el otro lado del edificio de la fábrica. Trepando por la abertura del edificio de la fábrica, los dos entraron a la oficina sin problemas. Sarah miró el escritorio a su lado e instantáneamente recordó el cuadro oscuro escrito en la carta de Brian, y se agachó rápidamente para observar el escritorio, la situación a continuación. Efectivamente, vi un lugar cóncavo obvio en el suelo, pero este lugar estaba medio presionado por el escritorio. Si quieres sacar el contenido, debes mover el escritorio, y el sonido móvil definitivamente alertará a la infección afuera. Pensando de esto, Sarah giró la cabeza y lanzó una mirada inquisitiva a Brian. No te preocupes, primero ocupémonos de las personas infectadas afuera. Brian no estaba desprevenido para esta operación, desde que supo que había personas infectadas, evolutivas. Había estado asumiendo cómo lidiar con ellas si las encontraba durante este viaje. Así que recordó desesperadamente las películas y los juegos que vio. Antes, con la esperanza de encontrar armas que fueran fáciles de hacer y que tuvieran un daño considerable, y el cóctel Molotov, simple y fácil de
Hacer, se convirtió en su primera opción. Capítulo 14. Limpiar a los infectados. Los cócteles Molotov son una de las armas más comunes en las protestas de noticias de televisión y los ataques terroristas. Se pueden hacer fácilmente con recipientes de vidrio, líquidos inflamables y encendedores que son muy comunes en tiempos normales. La letalidad también es muy impresionante. Una vez lanzados, instantáneamente enciende todo el cuerpo del objetivo, causando quemaduras extensas hasta la muerte. Por eso Brian lo eligió, porque es muy fácil de hacer. Se quitó la mochila detrás de él, y ligeramente sacó de ella 3 botellas de vino y las puso en el suelo. Una de ellas estaba vacía y nada, mientras que las otras 2 contenían media botella de gasolina, aunque la boca de la botella estaba cubierto con cinta craft bloqueado. Pero el olor único de la gasolina todavía se puede oler a través de la botella. Afortunadamente, cuando decidió hacer estas cosas, ya había puesto todas las demás cosas de la mochila en la mochila de Sarah, de lo contrario, esas cosas probablemente habrían olido. Bueno, huele muy mal, incapaz de soportar el olor desagradable. Sarah frunció el ceño y se pellizcó la nariz con las manos. Está bien, vamos a soportarlo. Al estirar la mano y rasgar la cinta adhesiva de la boca de la botella, el olor acre también hizo que Brian se sintiera incómodo. Rápidamente sacó algunos trapos de la bolsa y los metió en la boca de la botella. Luego verificó el estado de las 2 pistolas y el rifle de asalto, luego rellenó el cargador. Le entregó una de las pistolas a Sarah y dijo, puede que la próxima sea más peligrosa, así que toma esta. Sí. Sarah asintió, alcanzando la pistola. Al preparar todo, Brian se puso de pie y observó todo lo que había afuera desde la ventana de vidrio de la oficina. Toda la fábrica estaba en completo silencio. Los autos desechados estaban apilados uno encima del otro. Había varios estantes ordenados ordenadamente en el medio. Podía vagamente ver algunos a través del vidrio la figura de una persona infectada, solo porque está demasiado oscura por dentro, no hay forma de verla con cuidado. Ven conmigo. Después de confirmar que no había personas infectadas cerca, Brian recogió las 3 botellas de vino del suelo, le hizo señas a Sarah para que lo siguiera, luego caminó hacia la puerta de la oficina y giró la manija de la puerta con el menor esfuerzo de su vida. Crujido. Incluso con el máximo cuidado, el sonido de la puerta al abrirse se puede escuchar con particular claridad en el taller silencioso. Al ver esto, Brian detuvo inmediatamente la acción de abrir la puerta. Se quedó quieto y en silencio sintió el movimiento afuera. Cuando se dio cuenta de que la persona infectada no lo había notado, respiró aliviado y empujó lentamente la puerta para abrirla. Los 2 caminaron lentamente por el borde del edificio de la fábrica, tratando de no hacer ruido, hasta que vieron un área abierta en la esquina del edificio de la fábrica frente a ellos. Se detuvieron y se escondieron en las sombras a su lado. Está bien, vamos a arreglarlos aquí. Brian se agachó y dejó el cóctel Molotov en su mano, miró el espacio abierto frente a él. Le entregó uno de ellos a Sarah a su lado y susurró, espera un momento, usaré esta botella vacía para atraer a los infectados. Si hay muchos de ellos. Cuando se junten, lanzarás esto conmigo, ¿sabes? No hay problema. Tomando el cóctel Molotov que le entregó Brian, Sarah preguntó de repente con voz desconcertada, no acabamos de pasar por un espacio abierto, ¿por qué no lo resolvimos allí? Allí no, Brian sacudió la cabeza. Señaló las cajas de cartón y la madera en las filas de estantes en el medio de la fábrica y le explicó a Sarah, si lo hacemos allí, en caso de que la persona infectada corra hacia los estantes. Prendemos fuego a estas cosas, y no tenemos las herramientas para apagar el fuego. No nos pegamos un tiro en el pie. Oh. Al escuchar la explicación de la otra parte, aunque algunas oraciones no entendían muy bien lo que significaban, Sarah asintió con la cabeza entendiendo. Está bien, prepárate para actuar. Al ver que todo estaba listo, Brian miró hacia algún lugar detrás de él y tomó la botella de vino vacía. Se levantó ligeramente, apuntó un poco y luego lo arrojó con fuerza hacia el espacio vacío. La botella de vino se estrelló violentamente contra el suelo e instantáneamente se fragmentó, emitiendo un sonido penetrante al romperse. ¡Guau! Un sonido tan fuerte despertó instantáneamente a todas las personas infectadas escondidas en el edificio de la fábrica, y hubo un rugido escalofriante de todas partes al mismo tiempo.
seguido de ruidosos pasos en todas direcciones, corriendo hacia la esquina donde se produjo el sonido. Mirando a las personas infectadas que se estaban reuniendo en el espacio abierto en la esquina, Brian se sorprendió al descubrir que la cantidad de personas infectadas había llegado a más de 20, pero vio que las personas infectadas se habían reunido, pero no las tiró. El cóctel Molotov plan. Descubrió que entre estas personas infectadas, no había ninguna persona infectada y evolucionada, lo que lo hizo fruncir el ceño ligeramente, pero al ver que estas personas infectadas estaban a punto de esparcirse, la flecha ya estaba en la cuerda, por lo que simplemente no dudó más. Al mismo tiempo que Sara, encendieron los trapos del cóctel Molotov y luego los arrojaron hacia el grupo de infectados. La botella incendiaria giraba continuamente en el aire, dibujando un arco extremadamente hermoso, y se estrelló fuertemente contra el grupo infectado. Cuando el vidrio se hizo añicos, la gasolina del interior salpicó, y luego se encendió con las llamas en los trapos. Se formó instantáneamente un pequeño mar de fuego, encendiendo a todos los infectados dentro del alcance. Más de una docena de bolas de fuego quemadas por las llamas abofetearon sus cuerpos como locos. Los infectados no tienen miedo a las llamas, pero pueden sentir la fuerte amenaza de las llamas ardientes a los hongos en sus cuerpos, por lo que intentarán apagar las llamas. Pero, ¿cómo se puede extinguir la llama de la gasolina que se quema con solo tocar? Pero en una docena de segundos, la llama caliente destruyó por completo los hongos en sus cuerpos, y los infectados solo pueden caer al suelo sin poder, dejando que la llama arda, un hedor abrasador. Las pocas personas infectadas restantes que no estaban cubiertas por las llamas no prestaron atención a esos compañeros muertos, el ruido continuo les hizo saber que debía haber una presa cerca, y luego se dispersarían, buscando al tipo que se esconde en el oscuro. Pero Brian, quien finalmente los había unido, no les daría la oportunidad de separarse de nuevo. Al ver que más de la mitad de los infectados habían sido eliminados, mantuvo a Sara alerta a la situación detrás de él, y luego se puso de pie sin dudarlo. Las balas del rifle de asalto en su mano dispararon a estas personas infectadas como un huracán, incluso si su puntería era extremadamente descuidada, pero las balas silbantes mataron a todas las personas infectadas restantes en un instante. Al mismo tiempo, justo cuando Brian se puso de pie y salió disparado violentamente, dos gruñidos silbantes sonaron detrás de él, y dos personas infectadas que evolucionadas emergieron repentinamente de la oscuridad. Sara, que ha estado alerta en la parte de atrás, vio esto, levantó su pistola y disparó a la persona infectada y evolutiva, que se abalanzó hacia adelante. Aunque la bacteria en la cabeza puede resistir una bala, bajo disparos continuos, la bala disparará directamente a través de su cabeza. Mientras caía al suelo, la figura de otra persona infectada y evolucionada quedó expuesta. Cuando Sara estaba a punto de continuar disparando, se escuchó un clic de la pistola. Resultó que la bala no sabía cuándo estaba. Ha quedado impresionado. Al ver esta situación, ¿cómo pudo la persona infectada y evolutiva dejar escapar una oportunidad tan buena? La velocidad parecía ser un poco más rápida y se abalanzó con un rugido, pero justo cuando corría hacia la presa, de repente dio un paso. Si se había tropezado con algo, su figura se controlaba instantáneamente y caía pesadamente al suelo. Por otro lado, Sara, que vio que la pistola no tenía balas, tiró la pistola con decisión, tomó la daga a su lado y tuvo que luchar contra la persona infectada y evolutiva. Aunque sabía que no era un oponente, ella tenía que asegurarse de que la seguridad de Brian estuviera detrás. Lo que la sorprendió fue que la otra parte cayó pesadamente sobre la parte superior sin razón aparente. Viendo tan buena oportunidad, dio unos pasos hacia adelante y pisó la espalda de la otra parte, levantó una daga y apuñaló en la parte posterior de la cabeza, y era fácil de tratar. Luego levantó la cabeza y miró hacia el lugar donde la persona infectada tropezó. Estuvo un poco aturdida por un rato, la cuerda delgada estaba atada a la caja de madera por un lado y al pie del estante por el otro lado, formando una piedra de tropiezo estándar. Por otro lado, después de terminar con las personas infectadas que quedaban frente a él, Brian guardó su rifle de asalto, se dio la vuelta y encontró a dos personas infectadas tiradas detrás. Mientras Sara estaba aturdida, él se acercó y le dio unas palmaditas en el hombro. ¿Cómo está? ¿Está bien? Después de recibir un disparo así, Sara volvió en sí al instante,
Giró la cabeza y vio a Brian parado a un lado, y dijo con cierta admiración: «¿Cuándo hiciste esta trampa? ¿Cómo supiste que vendrían a nosotros?» «No lo sé, son solo más preparativos». Al ver la aparición repentina de la otra parte, Brian se quedó de repente perdido, rascándose la cabeza avergonzado y dijo. Luego estiró las manos y frotó las mejillas de Sarah, señaló los cadáveres infectados que yacían en el suelo y dijo: «Está bien, no me mires así, se está haciendo tarde, arreglemos aquí rápidamente, prepare todo lo que necesita prepararme, descansar aquí esta noche y salir de aquí mañana por la mañana temprano». «Está bien, lo entiendo». Tan pronto como abrió la mano que frotaba sus mejillas, Sarah hinchó las mejillas y dijo de mala gana, y luego siguió a Brian para limpiar los cuerpos de los infectados. Mientras los dos limpiaban el taller a toda marcha, decenas de camiones aparecieron en las afueras del sur de la ciudad. Uno de los camiones pareció sentir algo y de repente cambió y abandonó el convoy, en dirección a la cabaña junto al lago. Capítulo 15. Los primeros sobrevivientes. Muertos. Maldita sea, tarde o temprano mataré a esos dos mocosos. En la cabaña junto al lago, Kenneth se recostó en el sofá de la casa, sintiendo un ligero dolor en la parte posterior de la cabeza, maldiciendo a Brian y Sarah, que habían desaparecido hacía mucho tiempo. Su esposa, Casey, lo estaba cuidando, escuchando lo que decía su esposo, sentada allí en silencio y sin decir nada. Cuando Kenneth regresó aquí avergonzado y afirmó que los dos niños lo atacaron por la espalda y le quitaron la pistola. De hecho, todos, excepto los dos niños, sabían el propósito de su salida. Pero cuando Katy escuchó que Brian y los demás se habían llevado la pistola, un resentimiento incontrolable surgió, resentimiento por la incompetencia de su esposo y resentimiento por Brian y los demás por tomar la pistola, porque sabía que, en este periodo caótico, solo un arma puede proteger a su hijo. «Viene un auto, ten cuidado». Justo cuando estaba a punto de decir algo, los gritos de Taylor llegaron desde fuera de la casa. Al escuchar esto, los cuerpos de los dos se sorprendieron, se miraron, rápidamente encontraron dos armas utilizables a su lado y rápidamente salieron corriendo por la puerta. Fuera de la casa, Taylor estaba parado junto a la cerca. Miró nerviosamente el automóvil que se acercaba desde la distancia y se sintió un poco inquieto. Giró la cabeza para mirar a su esposa que estaba protegiendo a los dos niños detrás de él. Mirando con el arma en su mano, se sintió impotente. El arma de Kenneth se ha ido, y ahora solo hay una pistola en su mano en este lugar. Si este grupo de personas tiene malas intenciones, entonces es extremadamente difícil para él proteger la seguridad de su esposa e hijos. ¿Qué pasa? ¿Quién está aquí? Justo cuando Tyler estaba pensando en ello, Kenneth y Casey en la casa salieron corriendo de la casa con las armas en la mano. Rápidamente corrieron hacia la cerca y vieron un vehículo no muy lejos. Todos los presentes miraron con ansiedad al vehículo que se acercaba, pero a medida que el vehículo se acercaba, las expresiones en sus rostros se volvieron cada vez más emocionadas, porque vieron que el vehículo que venía desde la distancia era claramente un camión del ejército. «Es el ejército, están aquí para salvarnos». Kenneth, quien fue el primero en descubrir esta situación, rugió emocionado y agitó las manos hacia el auto frente a él, expresando una fuerte bienvenida. Y todos detrás de él tenían una sensación del resto de su vida. Tyler se dio la vuelta y abrazó a su esposa que lloraba. Casey también estaba lleno de alegría, y Barton y Angela parecían estar contagiados por las emociones de las personas que los rodeaban. Todos mostraron sonrisas muy felices. Unos minutos después, el vehículo se detuvo lentamente fuera de la cerca y más de una docena de soldados fuertemente armados saltaron de la parte trasera del carruaje. La puerta del pasajero también se abrió y un hombre con uniforme de combate saltó de ella. Se acercó a la multitud con una cara seria y dijo en voz alta: «Somos del Equipo Nacional de Rescate en Desastres. ¿Hay otros sobrevivientes cerca?» «No, no, señor, hay gente aquí en nuestro lugar». «¿Nos va a llevar a un lugar seguro?» Al escuchar que la otra parte realmente vino a rescatar, Kenneth se apresuró a dar un paso adelante para responder halagadoramente, y de paso, preguntó a dónde iría después. «No te preocupes, mientras sigas las instrucciones, te llevaremos a un lugar muy seguro». El hombre escuchó las palabras de la otra parte, miró la cara halagadora,
Sus ojos brillaron con disgusto y luego pareció recordar algo, la comisura de su boca. Apareció otra sonrisa sarcástica, y respondió a las palabras de Kenneth de manera significativa. Luego saludó a los soldados detrás de él y les dijo a los sobrevivientes frente a él, de acuerdo con las normas, los registraremos y recogeremos las armas de fuego que tienen, y luego los llevaremos al lugar de reasentamiento. Al ver esto, todos sintieron un poco de insatisfacción, pero su entusiasmo por abandonar este lugar reprimió temporalmente su insatisfacción. Deje que los soldados que vinieron a tientas alrededor. Después de un rato, uno de los soldados se acercó al hombre para informarle, informe, señor, solo tienen una pistola y no hay otros elementos peligrosos. Bien entonces. El hombre asintió y estaba a punto de hablar, pero Kenneth, que estaba frente a él, dio un paso adelante, juntó las manos y dijo, Señor, ¿podemos seguir nuestro camino ahora? Ir. Mirando a la persona que lo interrumpió, el hombre parecía muy disgustado, con una sonrisa despectiva en la comisura de la boca, y dijo, jeje, vamos a llevarte a la carretera primero. Después de hablar, el hombre sacó directamente la pistola de su cintura, apuntó con el cañón a la cabeza de Kenneth y apretó el gatillo sin dudarlo bajo la mirada aterrorizada de la otra parte. Auge. La bala salió disparada del cañón e instantáneamente penetró en la cabeza de Kenneth, dejando un profundo agujero de sangre en su frente. El resto de la gente estaba atónita por la escena frente a ellos. Todos miraron al hombre que sostenía la pistola con incredulidad. Su estado de ánimo pareció caer del cielo al infierno en un instante, y sus ojos estaban llenos de miedo. Bastardo, ¿qué estás haciendo? La primera en reaccionar fue la esposa de Kenneth, Casey. Ella miró el cuerpo de su esposo tirado en el suelo y le preguntó al hombre enojada. Arréglalos. Pero el hombre ignoró la pregunta de Casey, se dio la vuelta y caminó hacia el copiloto del camión. Después de darse la vuelta, el soldado a su lado levantó el rifle en su mano, sin importar cuánto lloraron y suplicaron misericordia y preguntaron la razón, apretó el gatillo sin piedad y disparó salvajemente a los sobrevivientes, incluso si había mujeres adentro y niños, no hay la menor fluctuación en sus ojos. En el borde de la cerca, las pocas personas que aún estaban vivas en este momento se convirtieron en cadáveres en el suelo en un instante. Después de terminar todo, el soldado se adelantó para confirmar que todos estaban muertos, se dio la vuelta y regresó a la cajuela, luego el camión dio la vuelta lentamente y se alejó en la dirección de donde venía, desapareciendo gradualmente en el horizonte a lo lejos. Arrojando el cadáver de la última persona infectada fuera de la puerta del edificio de la fábrica, Brian se secó el sudor de la frente, miró los cadáveres apilados frente a él, puso las manos en las caderas y dejó escapar un largo suspiro. Ya casi estaba anocheciendo, y no quedaba mucho tiempo hasta que oscureciera. Miró a su alrededor y se volvió hacia el edificio de la fábrica. En la oficina de la fábrica, el escritorio ya había sido retirado y había un compartimento oscuro en el suelo. Sarah estaba en cuclillas a un lado y sacó el contenido de la misma manera. Brian echó un vistazo y encontró mucha comida, pistolas, balas y hasta una caja de botiquines de primeros auxilios, lo que lo sorprendió. No esperaba que Ford dejara muchas cosas, y no sé eso. Eli, ¿qué le pasa a ese Morris? ¿A quién le importa? A ella no le importaba en absoluto la relación entre los dos. Sarah miró los suministros apilados en el suelo. Abrió sus grandes manos con entusiasmo y gritó feliz, ahora estos son todos nuestros. Al ver la apariencia feliz de la niña, la boca de Brian también levantó una sonrisa y dijo con una sonrisa, entonces te lo dejo a ti, le echaré un vistazo a ese auto. Al salir de la oficina, caminó hacia la esquina noroeste del edificio de la fábrica. El lugar donde se detuvo el automóvil era muy particular. Estaba apoyado en el costado del edificio de la fábrica. El automóvil solo necesitaba doblar una esquina para llegar a la puerta. Es no demasiado brillante, y no puedes encontrarlo fácilmente, y mucho menos este candado en la rueda. Caminando hacia el costado del automóvil, Brian se agachó e ingresó la contraseña, desbloqueó el bloqueo de las ruedas, luego abrió la puerta de la cabina y se sentó. Ha pasado mucho tiempo desde que vino a este mundo y probablemente caminará por un rato. Mientras mañana el viaje es largo, por lo que planea venir con anticipación para familiarizarse con él. Cuando encendió el auto,
Encontró que el tanque de combustible estaba lleno. Revisó otros lugares y no había ningún problema. Luego pisó el embrague y el freno, giró el volante y salió del taller. Después de dar varias vueltas alrededor de la pila de autos abandonados, Brian vio que el cielo se estaba oscureciendo, así que puso el auto directamente en el edificio de la fábrica y lo estacionó en la puerta, para que pudieran salir directamente del edificio de la fábrica cuando se pusieran en marcha. Mañana, y luego ayudó a Sarah a meter todos los suministros en las cajas de cartón que tomó de los estantes, y los movió uno por uno en el baúl. Ocupados hasta altas horas de la noche, después de terminar todo, aunque había un baño en el edificio de la fábrica, pero preocupados de que sucediera algo más, Brian y Sarah simplemente movieron el colchón al auto y planearon cuidar el auto para dormir. A mediados de septiembre, el clima había comenzado a enfriarse gradualmente, aunque el edificio de la fábrica estaba cerrado por todas partes. El viento frío que soplaba desde los huecos todavía los hacía sentir frescos a los dos. Al sentir que el cuerpo de Sarah temblaba levemente, Brian se sentó y cubrió a la niña con la manta que los cubría a los dos, y luego continuó acostado y cerró los ojos para dormir. Pero tan pronto como se acostó, Sarah a su lado se movió de repente. Se dio la vuelta para enderezar el brazo de Brian, puso su cabeza sobre la almohada, se acurrucó en sus brazos y tiró de él. Él quitó la manta y los cubrió a ambos. Sintiendo la temperatura corporal de la chica en sus brazos, Brian se congeló instantáneamente allí. Él, que nunca se había comunicado mucho con las mujeres y no supo qué hacer por un tiempo. Pero poco a poco, escuchando la respiración constante de la niña en sus brazos, su cuerpo se fue relajando poco a poco, después de un duro día de trabajo, no pudo resistir la invasión de la somnolencia. Capítulo 16. Escape. Al día siguiente. El reloj biológico de las 7 en punto en su cabeza despertó a Brian de su sueño profundo. Lentamente abrió los ojos y estaba a punto de estirarse, pero descubrió que no podía sentir la existencia de su brazo izquierdo. Giró la cabeza y encontró que Sarah todavía estaba en su brazo, su cuerpo abrazándolo como un pulpo. Con un suspiro de impotencia, usó su mano derecha para sacar su brazo izquierdo. Sintiendo el hormigueo del dolor que surgió, su expresión de repente se convirtió en una sonrisa. Después de unos minutos, el placer disminuyó gradualmente, y luego Brian se separó del abrazo de Sarah poco a poco. No dejó escapar un suspiro de alivio hasta que finalmente se deshizo de las ataduras de la otra parte. Se puso de pie y miró a la dulce Sarah que todavía estaba durmiendo. Se agachó y sacó un mapa de Texas del entrepiso en la mochila en el suelo. Esto es cuando pasó ayer por una librería, y entró especialmente tomar. Miró a su alrededor al lado del auto, y cuando no vio nada serio, caminó hacia la puerta de la fábrica con ligereza, abrió un espacio no demasiado ancho y salió del espacio apoyándose de lado. Tan pronto como salió de la fábrica, la deslumbrante luz del sol brilló en el rostro de Brian. Entrecerró los ojos ligeramente. Después de un tiempo, gradualmente se acostumbró. Luego caminó hacia la parte trasera de un automóvil abandonado y extendió el mapa en su mano arriba. Encontré la ubicación de Austin en el mapa y mis dedos siguieron moviéndose hacia arriba, pasando por Round Rock, Temple, Waco y finalmente me detuve en Dallas. Mirando el itinerario a lo largo del camino, Brian se rascó la cabeza y se dijo a sí mismo: no sé qué problemas se encontrarán en el camino. ¡Boom! Justo cuando Brian estaba planeando cuidadosamente la ruta, un fuerte estruendo de repente sonó no muy lejos, seguido por el sonido de un disparo de rifle, da, y los increíbles gritos de los humanos. El sonido, que no pudo evitar asustar a su corazón, de repente levantó la cabeza y miró en la dirección de donde venía el sonido. Pero había tantas obstrucciones alrededor que era imposible ver lo que estaba pasando allí, pero una premonición siniestra salió de Brian, y rápidamente dobló el mapa y lo guardó. Se volvió hacia él. Rápidamente abrió la puerta de la fábrica izquierda y derecha, y gritó desde adentro: Sarah, levántate, salgamos de aquí rápido. Tan pronto como terminó de hablar, la figura de Sarah salió corriendo de la parte trasera del auto. Al ver que Brian estaba bien, se sintió aliviado y preguntó con algunas dudas: ¿qué pasó hace un momento? El fuerte ruido simplemente la despertó, y cuando vio que Brian no estaba cerca, se sintió un poco inquieta y salió corriendo a toda prisa para comprobarlo. En ese momento, vio que la otra parte estaba sano y salvo y se relajó.
Mirando a Sarah que se acercaba, Brian le contó lo que sucedió hace un momento. Luego abrió la puerta del conductor del automóvil en la puerta y dijo solemnemente: «Pase lo que pase allí, no te preocupes. Súbete al auto y sal de aquí». Bueno. Al escuchar la decisión de Brian, Sarah asintió con la cabeza. Realmente no importa lo que pasó allí, no les importa a los que están a punto de irse de aquí. Trotó unos pasos para recoger la mochila del edificio de la fábrica y se volvió. De vuelta al coche, abrió el copiloto y se sentó. ¡Wujú! Al ver a Sarah sentada en el copiloto, Brian no dudó. Salió de la fábrica de automóviles abandonada de manera despiadada y luego pisó el acelerador, levantando el polvo en el cielo, como una flecha desde la cuerda hacia el otro lado de la carretera. Está conduciendo rápido. Brian estaba en el asiento del conductor, sus ojos seguían mirando el espejo retrovisor para observar la situación detrás de él, por temor a que algo sucediera. Después de que el auto había recorrido una larga distancia, se relajó gradualmente y observó. La señal para girar a la derecha en la carretera por delante giró el volante del coche. ¡Mierda! Pero tan pronto como el auto dobló una esquina, Brian de repente vio un camión bloqueando la intersección de la carretera y varios soldados completamente armados a su lado. Esto lo hizo sentir agitado y con ganas de maldecir. No sabía por qué los soldados del ejército aparecieron repentinamente en este lugar, pero cuando vio que estos soldados levantaron sus armas sin dudarlo después de verlos, supo que estos soldados no tenían ningún tipo de amabilidad hacia ellos. Recordando los disparos y los gritos que venían del pueblo en este momento, así como el encuentro con los soldados cuando estalló la plaga, se atrevió a concluir que estas personas eran definitivamente malos. Aunque este juicio parezca muy arbitrario, Brian cree en su propia intuición, y no es una persona que entregue fácilmente el derecho a elegir su propia vida y muerte en manos de otros. ¿Por qué están aquí? Sarah frunció el ceño ante los soldados que aparecieron de repente frente a la fiesta. Realmente no le gustaban estos supuestos soldados, y estaba muy desconcertada sobre cuándo llegaron aquí. No lo sé, pero definitivamente no es algo bueno para nosotros. Al escuchar las palabras de Brian, Sarah también entendió que su situación actual era un poco vergonzosa. Dado que la intersección aquí está vigilada, los otros lugares deben ser iguales. Incluso si regresan a la ciudad y se esconden, lo más probable es que sean perseguidos por ellos. Cuando salió, pensando en esto, preguntó ansiosamente: «Entonces, ¿qué debemos hacer ahora?» «Siéntate, agáchate, apresurémonos». Pisaba el acelerador con frecuencia. En este punto, Brian supo que no tenían salida. Con un rugido bajo, pisó el acelerador del auto hasta el fondo. Con las exclamaciones de Sarah, corrió hacia la entrada de la autopista. Pasó. Del otro lado, varios soldados que custodiaban la intersección de la carretera miraron el auto repentino al final de la carretera. Rápidamente levantaron sus rifles y se miraron entre sí, sin saber qué hacer. Acababan de llegar aquí, y ellos no esperaban en este momento. Un automóvil aparecerá de repente. En ese momento, uno de los soldados que obviamente era el líder salió, tomó la bocina colocada en la caja de suministros a su lado y le gritó al vehículo estacionado al frente. «El vehículo de adelante, somos del Equipo Nacional de Rescate en Desastres. Bájese del vehículo para que lo inspeccionen, lo escoltaremos hasta». Pero antes de que pudiera terminar de hablar, vio que el automóvil de enfrente aceleraba repentinamente y corría hacia él, lo que lo sorprendió y se dio cuenta de que la otra parte parecía saber algo. Levantó su rifle y gritó: «Dispara». Pa pa pa. Las balas llovieron sobre la cubierta exterior del auto, lanzando chispas, haciendo un sonido de crujido, y el parabrisas del auto también. Fue penetrado por las densas balas, convirtiéndose instantáneamente en una telaraña. Brian bajó su cuerpo desesperadamente y sintió las balas zumbando frente a él. Sintió tanto miedo como emoción, su corazón seguía latiendo violentamente, su respiración se aceleró y la adrenalina en su cuerpo comenzó a dispararse repentinamente. Al ver que se acercaba cada vez más a los soldados del lado opuesto, Brian golpeó repentinamente el volante y se estrelló contra las cajas de suministros apiladas junto a los soldados. Estallido. La fuerte fuerza de colisión volcó todas las cajas de suministros apiladas y voló hacia los soldados. Por cierto, ayudó al automóvil a bloquear algunas balas voladoras.
El soldado que estaba disparando vio que la caja de suministros se estrellaba contra él, e involuntariamente dio 2 pasos hacia atrás, y el rifle en su mano dejó de disparar. Después de golpear la caja de suministros, Brian vio que nunca habían estado disparando, por lo que aceleró rápidamente para evitar el camión militar, destrozó la barricada frente a él y la barandilla del ascensor en la intersección de la carretera, y entró en la carretera. Ustedes dos quédense aquí, y el resto se subirá al auto y lo perseguirá. El soldado líder miró el auto que se alejaba y se sintió extremadamente molesto. Si no fuera por el hecho de que su bloqueo no se había completado, ¿cómo permitiría que el auto se fuera tan fácilmente allí? Rápidamente ordenó a 2 soldados que se quedaran aquí para vigilar, y el resto subió a la camioneta. Rápidamente abrió la puerta de la cabina y se sentó. Arrancó la camioneta y persiguió hacia la carretera. Al mismo tiempo, tomó la radio y informó a su superior sobre lo que sucedió hace un momento. Informe capitán, un automóvil rompió el bloqueo desde la parte norte de la ciudad y entró en la carretera. Ahora estoy conduciendo por la carretera para perseguirlo, y prometo detenerlo. Cambio. Pero después de que se envió la noticia, lo que salió de la radio no fue la voz de su capitán, sino la voz severa de un hombre extraño. ¿Quién te pidió que actuaras sin autorización? Regresa al punto de bloqueo del norte de inmediato y enviaré a alguien más para que maneje el auto. Recuerda que si alguien escapa de tu punto de bloqueo, no me culpes. Sí, señor, ya vuelvo. Al escuchar la voz en el otro extremo de la radio, la tez del soldado cambió repentinamente e instantáneamente sintió una sensación invisible de opresión. Un sudor frío se deslizó por su frente. Rápidamente detuvo el camión, dio la vuelta y regresó a la intersección de la carretera. En un campamento militar en el oeste de la ciudad, el hombre de mediana edad con el uniforme de combate estándar le devolvió la radio a un capitán que estaba a su lado y le dijo con frialdad: «Date prisa hacia el norte, no dejes que nada salga mal». Sí. El capitán escuchó esto, hizo un saludo militar, giró la cabeza y salió de la tienda rápidamente. Mirando la figura de la otra parte saliendo, el hombre de mediana edad cerró los ojos y las comisuras de su boca se torcieron ligeramente, revelando gradualmente una expresión feliz. Originalmente, todavía estaba preocupado por cómo dejar ir a algunos de los sobrevivientes en secreto, pero no esperaba que alguien enviara almohadas cuando se durmiera. Parece que incluso Dios pensó que hicieron lo correcto y querían ayudar a los Estados Unidos a poner fin a este desastre.